hermanos, a los que nos ven y nos verán luego, pues vamos a compartir un pequeño mensaje en esta hermosa noche, inicio de día de reposo. Eh, Quiero compartir con ustedes algo en lo que es como ciertas curiosidades que existen dentro de las Sagradas Escrituras que se vuelven pues eh, en forma de interrogante muchas veces para nosotros, pero que no es algo oculto, sino es algo que las mismas Sagradas Escrituras nos enseñan, pero se vuelve en ciertas partes como curioso. Por ejemplo, en cierto momento cuando yo era un poco más pequeño, me preguntaba y que no conocía mucho de las Sagradas Escrituras, o no conocía casi nada más bien, y escuchaba acerca de una historia en las Sagradas Escrituras que me gustó, siempre me gustó y que siempre pues la leemos y es acerca del arca de Noé. No vamos a hablar del arca de Noé, pero especialmente de algo de lo que sucedió dentro de ella. De una u otra manera, hoy somos conocedores, querido hermano, de que en el mundo hoy existen muchas clases de animales y de que muchos de ellos son animales, pues, feroces, ¿verdad? Animales que se hacen daño entre sí, que se comen entre sí, o animales que si encuentran a una persona, pues se la devoran, se la comen, o a veces solo los matan y ya. Entonces yo me preguntaba cuando era pequeño y decía, ¿por qué Dios metió a todos los animales juntos en el arca? ¿O por qué si todos estaban en un arca? Inclusive estaba Noé, su familia. Y yo me preguntaba, ¿por qué no se comieron entre sí? ¿Por qué uno no se atacó al otro? Pero claro, la inocencia de un niño que de repente había escuchado solamente la historia de que Dios había salvado a unas pocas personas, a los animales, y que de las parejas de animales y todo eso, yo escuchaba la historia y me imaginaba aquella embarcación, wow, asombroso, pero también quedaba aquella duda en mí y que no se la preguntaba a nadie, pero quedaba aquella duda, querido hermano y hermana, ¿por qué no se comieron? ¿Por qué entre ellos no se atacaron? Y digo yo, si ahora yo veo en la televisión aquellos animales comiéndose uno con otro, ¿cómo es posible que en un espacio pequeño no hubiesen podido ellos atacarse entre sí? Sin embargo, esta fue una curiosidad para mí y existe la posibilidad que para alguien que de repente solo ha escuchado la historia del arca de Noé, que solo ha escuchado nada más y no leído, es importante entonces que hoy por medio de este audio y video, muchos de los que nos vayan a escuchar se den cuenta del por qué, como salí de duda yo, puedan salir de duda particularmente todos, porque probablemente los que estamos acá manejamos completamente bien la información acerca del por qué no, pero qué importante con aquellos que nos van a ver después o nos van a escuchar. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 29 y 30, nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 1 y el verso 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que haya fruto de árbol que da simiente, os será para comer. Dice el verso 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que haya vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Cuando yo leí este pasaje, digo yo en mi mente, Señor, si aquí está la respuesta, porque estos animales no se devoraron entre sí, porque no atacaron a aquellos hombres que estaban dentro, porque lograron sobrevivir ante aparentemente aquellas enormes fieras que para mí eran fieras hasta ese momento dentro del arca, pero la verdad
es que no lo eran. La verdad es que como todos sabemos, es una historia en la que se remonta obviamente a tiempos más antiguos del arca y es cuando el Señor está manifestando tanto al hombre como a la bestia lo que debían de comer. Y hasta el arca de Noé no había un permiso ni para el hombre en comer carne, ni para el mismo animal en comerse entre ellos, sino simplemente lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuándo es que aparece justamente este evento en el cual hoy puedo ver yo que se comen entre sí los animales? Aquí mismo, solo que en el capítulo número 9, siempre aquí de Génesis, capítulo número 9, y el verso 2 y 3. ¿Por qué esta curiosidad? Que algún día lo tuve yo, porque me remonta a algo que va a suceder después de la época de la gracia. Génesis capítulo 9 y el verso 2 y 3 nos dice lo siguiente. Ustedes saben que salió Noé del arca, le hizo un altar al Señor, y viene el Señor, y en el verso 1 les dice, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Luego aparece en el verso 2, que es donde nos vamos a detener, y el verso 3. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos os son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, también os he dado todo. Pasajes que nos ayudan a comprender cuándo arranca directamente esta época, que es la que ahora estamos viviendo. Pero vea, directamente al principio ningún animal comía carne. Ustedes saben que dentro de la ley alimenticia, tanto del hombre como también en este caso de los animales, existen ciertas diferencias. Por ejemplo, al hombre se le permite comer carne y se le permite comer de todo, pero dentro de la ley de Dios, guiándonos por medio de ella. Pero hay un dato curioso con los animales y es que no todos comen carne. Hay unos animales que solamente comen hierbas, pero hay otros animales que se comen a eso, que comen hierba. Entonces, no pueden estar juntos. Lamentablemente, no pueden estar juntos. Entonces, me llenaba yo de curiosidad y me preguntaba, entonces, ¿por qué si Dios hizo al principio aquellos animales que pudieran convivir juntos, que andaban juntos en lo que es prácticamente la tierra, por qué ahora Él viene y hace esto? ¿Qué pasa? Ustedes saben que definitivamente nuestro Padre Celestial siempre tiene pensamientos diferentes a los nuestros, propósitos diferentes. Él siempre ha buscado que por medio de algo se produzca algo más. Si nos preguntáramos por qué existe la maldad, si nos preguntáramos por qué existe Satanás, todo nos llevaría a que Dios lo hace todo con un propósito. Y el propósito siempre es experimentar nosotros la gloria de Él. Sin embargo, no todo se queda en nuestras preguntas, no todo se queda en nuestra curiosidad. Siempre realmente el Señor nos enseña a poder descifrar estas situaciones. Y lo que más me llena de asombro es lo que va a suceder con los animales siempre, después de la época de la gracia. En el libro de Isaías, en el libro de Isaías, algo que lo conocemos perfectamente bien. Isaías capítulo número 11 y el verso número 6 y 8. Isaías capítulo 11 y el verso 6 y 8 nos dice lo siguiente. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrío se acostará. Algo que no puede suceder en este momento. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca, dice,
la vaca y la osa pasearán, pasarán, dice en mi versión así. Dice, comerán hierba en otras traducciones. Sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerán paja. ¿Acaso, querido hermano y hermana, no volverá todo como estaba al principio? Todo volverá directamente a como estaba al principio. Entonces, directamente son situaciones en las que el Señor pues nos enseña mucho con respecto a esto. El Señor siempre lo que trata es de que nos demos cuenta de que Él puede hacer las cosas como a Él le placen, siempre con propósito. Nosotros aquí nos podemos preguntar, pero que podría decir cualquiera, que desordenado es Dios. ¿Cómo es que hace los animales que estén juntos? Después que se coman, y después otra vez a que estén juntos. Pero eso no nos compete a nosotros. Hay situaciones en las que nosotros nos vamos a quedar con ciertas dudas, preguntas. Sin embargo, creo que al final, si escudriñamos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos darán siempre alguna salida. No todo probablemente será manifestado a nosotros ahorita, porque al final la Sagrada Escritura dice que al fin del tiempo pues todo será manifestado. Pues esa era una curiosidad, querido hermano, con respecto a por qué los animales no se comieron entre ellos. Pero hay una curiosidad en las Sagradas Escrituras que me llenaba más de intriga todavía y que algo que usted conoce perfectamente bien. En el libro de Primera de Samuel, y vea dónde lo voy a llevar, a una historia fascinante. Primera de Samuel en el capítulo número 17. Primera de Samuel en el capítulo número 17. Leamos ahora el verso número 22. Cuando tocamos el capítulo 17 de Primera de Samuel, inmediatamente nos vamos a la historia de aquel gran hombre conocido como David, que era más grande que Goliat, obviamente, ¿verdad? En la fe. Espiritualmente, porque en estatura o físicamente sabemos que no lo era. Dice en lo que es Primera de Samuel, capítulo 17, y leamos el verso 40, hermano. Primera de Samuel, capítulo 17 y el verso 40, leámoslo juntos lo que nos dice. Después de que aquel hombre intentó atemorizar a aquel pueblo y que lo hizo, se levanta aquel pequeño pastor y dice el verso 40. Y tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y con su honda en su mano, dice, iba hacia el filisteo. ¿Encuentran aquí ustedes, querido hermano y hermana, algo que aparentemente es raro? No sé si lo notan, porque existe la posibilidad que se note o tal vez no. Primero, ¿quién era David? Todos conocemos la historia de él, era un pastor de ovejas, pero cuando ve atemorizado a aquel pueblo por un hombre, se acerca y le dice, yo puedo pelear contra aquel hombre. Vienen sus hermanos y le dicen, vete de acá, que haces escándalo, andate, que vas a poder si apenas pastoreas ovejas. Pero aquel hombre lo escucha, Saúl, lo escucha y empieza a mencionarle a David de lo que hacía él. Que le decía, cuando viene un animal, yo peleo con él y bueno, yo salvo a las ovejas. Pero eso no bastaba, querido hermano, para poder hacer que él fuera a la guerra. Pues viene Saúl y dice, bueno, está bien, pero te vamos a vestir de guerrero. No, eso viene, le ponen aquí armadura y el hombre no podía con aquella armadura. No podía porque no era un guerrero, o sea, no era parte del ejército del rey. Sin embargo, él viene y dice, yo voy a pelear así como estoy. Solo necesito que me dejen. Pues viene el rey y le permite. Ahora, ¿qué tiene David en ese momento? La palabra clave, fe, ¿verdad?
Increíble, encontramos en la Sagrada Escritura a pocos hombres como David, obviamente está Moisés, está Abraham, pero son contados, querido hermano, los hombres que encontramos con una fe tan poderosa, que inclusive cuando hablaba con aquel hombre, él ya sabía lo que iba a suceder. Con sus propias palabras profetizó que iba justamente a matarlo con espada y sin llevar espada, querido hermano. Sin llevar espada, le dijo que con una espada lo iba a matar. No con la piedra solo sirvió para derribarlo nada más. Luego con la propia espada de el filisteo lo mató. Pero bueno, esto solo es parte de la historia. ¿Saben dónde está la curiosidad, hermano? ¿Qué tan grande era la fe de este hombre? Usted dice, wow, inquebrantable, ¿verdad? En ese momento. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué recogió 5 piedras David? ¿Por qué? O sea, si usted en este momento dice que la fe era inquebrantable de David, ¿por qué entonces recogió 5 piedras? ¿Por qué no recogió una? Si es que una bastaba para pegarle a aquel hombre y derribarlo, ¿por qué 5 piedras, querido hermano? Entonces aquí es donde salen aquellas personas ateas y dicen, ven, no confiaba en Dios, dicen. Porque dice, pues puedo fallar una, pues si no le pego con la otra, la tercera, la cuarta, y tengo 5 piedras para poder derribar a este hombre. No, querido hermano. Usted, cuando lee la historia, vemos a un hombre seguro, con una seguridad que le dice, hoy el Señor, el Eterno, te dará en mis manos. Yo te voy a matar. Este hombre estaba seguro que esa piedra que estaba tirando era completamente acertada. Entonces, ¿cómo realmente podríamos explicar nosotros un poco de esto? En las Sagradas Escrituras, querido hermano, nos enseñan un poquito, porque recuerde de que a veces no todo está tan claro. No en todas las cosas que nosotros leamos vamos a tener una claridad tan profunda como aprenderlo totalmente. A veces hace falta como pedirle a Dios que nos ilumine y que nos haga entender. 5 piedras y vean, fueron piedras lisas, dice también. No fueron piedras así raras como vemos en los ríos, que tienen algunas partes ahí quebradas y piedras lisas. Y de una pedrada pues se lo bajó. ¿Qué representaban estas 5 piedras? Esto es algo, querido hermano, que de repente no lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en decirnos estas 5 piedras representaban esto, representaban aquello. No, no lo encontraremos. Pero sí, a veces en la Sagrada Escritura podemos asociar ciertos eventos entre ellos para darnos un poco de claridad. Esto que yo les voy a mencionar en este momento probablemente queda abierto a nosotros, a poder investigarlo, a poder probablemente escudriñar un poco más y ampliar o reducirle a lo que vamos a ver. Porque como les vuelvo, repito, es una asociación nada más directamente de por qué fueron 5 piedras, si la fe de este hombre era demasiada, puedo decir yo, a diferencia de la fe que podamos tener nosotros. Bien, vámonos al grano. Segunda de Samuel, capítulo número 21. Segunda de Samuel capítulo 21. Recuerde que una piedra sirvió para matar justamente a Goliat. Segunda de Samuel, en el capítulo número 21. Y leamos ahora el verso 22. 21 y el verso 22. Capítulo número 21 y el verso, bueno, le podemos leer para que de repente eh, hagamos un poquito más de énfasis en esto. Dice el verso 15, y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David. Obviamente, ha pasado la escena de aquel gran hombre que se llamaba Goliat. Dice,
descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Y en esto dice Isbis Benob, el cual era uno de los hijos del gigante y peso de cuya lanza era de 300 ciclos de metal y tenía, dice él, ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió e hirió al filisteo y lo mató. Si ustedes siguen la lectura acá, querido hermano y hermana, se dará cuenta que en este evento, en estas guerras que David posteriormente peleó después de lo que es el evento de Goliat, inclusive aparece hasta otro Goliat en esta guerra, fueron 4 gigantes más que mató el pueblo de Israel. Aquí es donde nos preguntamos, 4 gigantes más el primer Goliat serían 5 gigantes que mató el pueblo de Israel. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿tendrá asociación esto con las 5 piedras? ¿Será algo que realmente no entendía David por qué recogió 5 piedras? O sea, son cosas, querido hermano y hermana, que de repente nos preguntamos, pues. Las Sagradas Escrituras, como vuelvo y repito, no nos dicen que eso es directamente, pero son situaciones en las que nosotros nos ponemos a analizar, en las que podemos asociar por qué justamente se dieron estos casos. ¿O será casualmente que eran 5 gigantes nada más? Qué casualidad que 5 gigantes y 5 piedras, ¿verdad? Algo, querido hermano y hermana, que aprende uno y que no deja de aprender porque una vez uno va leyendo, va teniendo más conocimiento y va y va. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a eso, a renovarnos cada día. Es justamente eso, a poder nosotros asociar un evento con el otro y de esa manera poder adquirir justamente esto. Pues quedan con la curiosidad todavía de seguir escudriñando un poquito más acerca de este evento, porque entonces, si no hay una respuesta a estas 5 piedras, yo diría que David entonces le iba a fallar la fe. Eso es lo que puedo pensar. Realmente esas 5 piedras no significan algo, querido hermano. David iba dudoso. David iba dudoso y yo sé que no es así. Y usted sabe que no es así. Entonces, tiene que ver justamente una explicación. Y esta es la primera asociación que encontramos en la Sagrada Escritura, pero pueden haber más. Y para esto, pues, les invito a que sigamos escudriñando juntos un poco más adelante. Ahora, vámonos a otro evento curioso, hermano. Curioso. Que este sí me llenó de más intriga y decía yo, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo sucede esto? Y con esto vamos a culminar con este otro suceso que pasó en las Sagradas Escrituras, que también está lleno mucho de curiosidad y que nos hace hacernos muchas preguntas. En el libro de Génesis, en el capítulo número 29, Génesis capítulo número 29, y quiero que leamos juntos varios versos acá. Génesis 20, leamos ahora el verso número 23 al 25. Leámoslo juntos, lo que tiene en la Sagrada Escritura. Génesis 29, aunque leamos desde el 20, para hacer mejor justamente en este caso esta historia. Ustedes conocen la historia de Jacob con aquella mujer llamada Raquel. Inclusive cuando tocamos mensajes que van encaminados al amor entre pareja, al matrimonio, tocamos estos pasajes del amor que tuvo este hombre hacia esta mujer al haber trabajado tanto años. Bueno, nos enfocamos en ese amor profundo y que este hombre no sintió el tiempo porque amaba a esta mujer. Eso lo hacemos cuando tocamos acerca del amor. Pero aquí dentro de esta historia hay algo curioso, querido hermano, y que al principio era una intriga y vean, capítulo 29, entonces el verso 20 al 25. Dice lo siguiente: así sirvió Jacob por Raquel 7 años
y le parecieron como pocos días, porque dice, la amaba. Sigamos leyendo. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, e hicieron banquete. Y sucedió, noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él entró en ella. O sea, justamente ellos tuvieron pues intimidad. Y dijo a su sierva Silfa, a su hija y le dio Labán a su sierva Silfa, a su hija Lea por... Pero aquí lo curioso, hermano. Y venida en la mañana, he aquí que era Lea. Y él le dijo a Labán, o sea, Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Pues me has engañado. Vea qué historia. ¿Por qué me has engañado? Ahora, o sea, aquí toda esta historia y la leí por primero, y cómo este hombre no se da cuenta que era Lea esa mujer. ¿Cómo es que no sabe qué es Lea? O sea, claro, yo me estoy remontando al siglo XXI, ¿verdad? Donde aquí yo puedo ver quién es, donde aquí yo puedo presenciar quién es que está a mi lado. Claro, a mi conocimiento, eh, probablemente un poco pequeño, yo digo, este hombre no estaba pensando, no reconocer que aquella mujer era otra, pero no. Cuando nos vamos a buscar información, no supo que le habían entregado otra mujer, hermano, ahí es donde empezamos a sacar conclusiones, todo el evento con respecto a la historia de aquellos tiempos, no era nada igual que ahora, los acontecimientos que pasaron en ese momento que se la entregaron. Entonces, ahí es donde empezamos a ver y entonces decimos, no, pues este hombre tenía razón, a este hombre lo engañaron. A este hombre lo engañaron totalmente tanto que le respondió a su suegro, ¿por qué me has engañado? Si yo por quien te había trabajado era por Raquel 7 años y ahora me sale con... Pero eso sí, no en la noche, en la mañana siguiente. Yo solo me imagino cuando aquel hombre se despertó y volteó a ver, Dios mío, y esta mujer, porque probablemente él creía que había estado, querido hermano. No, no era Raquel, era Lea la que tenía a la par. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Para luego entrar en algunos aspectos que pasaron en esa noche, en ese evento, en esa noche, se me viene a la mente algo. Y vea qué curiosidad. Yo no digo ni pienso que le sucedió esto por lo que él había hecho, pero al final uno piensa, ¿verdad? ¿Qué había pasado, hermano y hermana, años atrás? ¿Acaso Jacob no había engañado a su padre? ¿Acaso no recuerda usted aquella edición? Cuando cómplice la mamá con él, le pusieron vellos, manos y engañaron a aquel hombre. Claro, yo no estoy diciendo que vino Dios y le enseñó con esto que es un engaño, ¿verdad? Porque aquí a quien engañaron a Jacob. Pero aquella ocasión, Jacob sirvió para engañar a otra persona. Pero eso solamente es como un añadido, vaya, a lo que es el mensaje. Pero entonces volvamos otra vez al inicio. ¿Por qué no se dio cuenta que era Raquel? Que más bien Lea quien nos habían entregado. Primer dato curioso, querido hermano, curioso, sino histórico, que en esa época la cultura, aunque sigue siendo una cultura, eran culturas en las que usaban velos las mujeres. El velo podía ser una de las claves importantes para que este hombre no supiera quién era. Otro de los aspectos, querido hermano, es que no se casaron de día,
Se casaron de noche. ¿Acaso no había esa intención de Labán, de este hombre, de casarnos en la noche por algo? Es que este estaba pensando, en la noche no la va a reconocer. En la noche el velo, más la oscuridad, y como no había luz eléctrica como nosotros. Entonces, mire qué situación. Y podemos también probablemente hallar otros aspectos, vaya, que estos ya probablemente serían como, de repente palabras mías, vaya, como que aquella mujer no habló nada, porque probablemente él ya conocía la voz de Raquel porque se habían conocido en aquel pozo. Mi esposa, hermano. Y donde me habla a mí no me podrían engañar. Entonces, aquella mujer tuvo que haber estado calladita toda la noche. Tuvo que haber estado en silencio porque si hablaba, ahí sí iba aquel hombre a decir, hey, esta no es la voz de Raquel. Podría ser un aspecto más. O sea, hubieron varias cosas en conjunto para que este hombre realmente no se diera cuenta de que era justamente Raquel, sino que era más bien Lea. Vean qué cositas más pequeñas que nos llenan. Bueno, yo la verdad que cuando encuentro curiosidades así en las Sagradas Escrituras me interesa porque a veces podemos sacar mucha información cortos, porque hay situaciones en las Sagradas Escrituras que, bueno, ni para atrás ni para adelante a veces. Obviamente hace falta pedirle mucho al Eterno para que de repente nos dé claridad en ciertas cosas. Pero en estas incluimos entonces donde era un engaño y por el engaño lo casaron en la noche. Y segundo, la parte histórica que usaban velo. Esas cosas fueron un conjunto de situaciones para que este hombre probablemente entonces no la reconociera. Bien, querido hermano, estas han sido algunas de las sagradas. Que la paz del Señor sea con todos.